y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Ahorita horas terminando. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor, de tu amor. Gracias, Dios, por esta mañana, Padre, que nos estás regalando, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Dios, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Te pido que seas con cada uno de nosotros, Señor, que toques nuestros corazones, Dios, que puedas purificarnos, Señor, y que puedas quitar todo aquello que estorba para que tu Santo Espíritu, Señor, y tu amor pueda entrar en nosotros, Padre. Te pido que puedas traer a los hermanos, Señor, que vienen en camino con bien, Señor, y que los que estamos aquí, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor, que puedas llenar nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, y que podamos salir diferentes, Señor, y podamos aplicar todo lo que aprendamos de tu palabra, Dios. Gracias por tus bendiciones, Señor, y porque siempre estás con nosotros, Señor, y nunca nos dejas solos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y también dice otra cita, no recuerdo dice: cuando vengas a la casa del Señor, acércate para oír. Por ahí pasaban una caricatura, no me acuerdo quién la mandó. Alguien mandó una caricatura donde se veía toda la gente de atrás y adelante las bancas vacías. Bueno, no les voy a invitar que se vengan para adelante, pero vamos a procurar siempre acercarnos para escuchar mejor, y que cuando
digan su nombre, pues acá podamos escucharlos también. Entonces estamos contentos porque Dios está aquí con nosotros, Dios está presente, Dios está en esta hora, estamos en la presencia de Dios. Y por esa razón, cuando estamos alabando, cuando estamos cantando a nuestro Dios, yo quisiera que no haya distracción, que ustedes estén conectados en la alabanza. Estamos cantándole al Señor, salvo alguna situación imprevista, pero yo quisiera que pudiéramos estar conectados cuando estamos alabando a nuestro Dios. Yo a veces veo que estamos alabando y veo que hay gente platicando, riéndose y no estamos realmente tomados, conectados con Dios. Así que cuando estemos en la alabanza, vamos a estar conectados con el Señor, vamos a alabarle, porque la alabanza es para Él, es para agradecerle, para exaltarle. Y eso es lo que yo quisiera que podamos hacer cuando estemos alabando a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el Salmo 147. Vamos ¿cuántos trajeron Biblia en esta mañana? A ver, levanten su Biblia. A ver, ok, muy bien. Bueno, casi todos trajeron su Biblia, gracias a Dios. Vamos a hacer esta lectura en forma alterna. Salmo 147. Voy a empezar y luego ustedes continúan. Dice: alabad a Jehová porque es bueno, cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes tus cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová con los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y destruirá las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Aleluya a nuestro Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo primero que dice: alabad a Jehová porque es bueno, cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Porque suave y hermosa es la alabanza. Yo sé que así Dios percibe la alabanza, no porque cantemos muy bien, decía nuestro pastor. Yo no quiero grandes cantores, grandes instrumentistas, quiero verdaderamente levitas que alaben al Señor de todo corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Pueden tomar asiento. Aquí nos quedamos. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque hoy estamos en la casa del Señor. Amén. Quisiera pedirle a todos los pequeñitos que pasen aquí al frente. Es el momento de orar por ellos. Y fíjense que me encontré algo bien interesante para toda la iglesia y principalmente para los papás de estos pequeños. Casi siempre
tomamos versículos y nada más tomamos una parte. Y ahora que estaba yo leyendo el versículo completo, me gustó más la segunda parte que la primera, que ya no sabemos. Si vamos a Oseas 3:6, dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la parte que no sabemos. Y siempre estamos invitando a los hermanos a que vengan a todas las áreas donde tenemos enseñanza para seguir creciendo y aprendiendo. Pero fíjense qué dice después de esto. Es el mismo versículo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esa es una parte tremenda, porque si nosotros no estamos aprendiendo del Señor y buscando de Él, el Señor se va a olvidar de nuestros hijos. Así es que esta es una invitación para todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Que sigamos en la enseñanza del Señor y que podamos transmitirla a esta generación. Qué bueno que vienen y que aprenden, pero principalmente aprenden en casa. Así es que vamos a orar por estos pequeños y por sus papás, para que el Señor nunca se olvide de esta generación. Amén. Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar aquí delante de ti, viniendo, Señor, a darte gracias por todo lo que tú nos has dado en la semana. En este momento queremos poner delante de ti a estos pequeñitos, Padre. Tú conoces su corazón, conoces sus mentes, sabes cuáles son sus aflicciones, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, que cada uno de ellos pueda estar atento, Señor, a la palabra que sus maestras han de dar en este día, que ellos la atesoren y la puedan poner en práctica. Y ponemos principalmente a sus padres delante de ti para que ellos estén ávidos de la palabra, Señor, que te estén buscando, estén aprendiendo, Señor, cada vez más de ti, y que estén obedeciendo tu ley para que tú nunca te olvides de estos pequeños, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de orar por ellos. Te pedimos por sus maestras que tú des palabra y des sabiduría para guiarlos a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Podemos pasar a la alabanza. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bendecidos, gozosos, con toda la actitud de alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor? Vamos a ponernos en pie, hermanos, y así como el Señor nos ha maravillado en lo largo de nuestra conversión en la vida cristiana, con testimonios, con oraciones contestadas, con milagros, pero de igual manera internamente en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra forma de ver las cosas y redefinir nuestra mente. Es así como este canto dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Amén. Cantemos con gozo, con entendimiento y con pasión. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me da día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que enumerarlas no puedo.
anunciaré y hablaré de ella, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me da día tras día, mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Hoy en todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Grande es tu imperio, gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Y el Señor ya venció, amén. Él ha puesto al enemigo bajo sus pies. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo en una cruz, sobre ellos triunfó. Públicamente los exhibió. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Amén. Bajo sus pies, dile. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo sobre el león y en las pisaré. Bajo sus alas confiado estaré. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, y más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Satanás está bajo los pies y le aplastamos la cabeza. Amén. Bajo sus pies, bajo su autoridad. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque pueden despertar un día más? Porque no lo pensamos mucho, pero en verdad es un milagro levantarse todos los días. Hoy le damos gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a orar.
Señor, yo te doy gracias por la iglesia, Señor, porque podemos estar aquí, porque podemos escuchar tu palabra y sobre todo exaltarte y adorarte, Señor. Que sigamos recordando todos los días que es un estilo de vida y que debemos hacer la diferencia allá afuera. Te ruego, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, que tengamos corazones receptivos, Señor, para entender y comprender lo que tú quieres decirnos y que podamos seguirlo aplicando. Porque en Cristo Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Amén. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Cántaselo y díselo esta mañana. Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás, a ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Ahora cantan las mujeres. Te doy gracias, mi Señor. Qué hermoso, qué bonito. Has sido fiel y yo te alabaré. Gracias, Dios. Con todo mi ser, Gracias a Dios por las mujeres. todas mis fuerzas. Varones, Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás, a ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. si yo tengo dudas, se lo dejo a Él. Él sí sabe cómo hacerlo. Es la fe. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza, eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti, no Señor. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? Amén. Y nosotros debemos postrarnos a adorarle porque nosotros no podemos estar en un lugar más alto que estar postrados a los pies de Cristo adorando su nombre. Amén. Amén. A tus pies arde mi corazón.
tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies.
Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque no hay lugar más alto que estar a tus pies. Porque, Señor, nos humillamos, porque tú quieres un corazón humilde. No quieres un corazón altivo, un corazón soberbio, un corazón que siente que es el centro del universo, Señor. Tú quieres un corazón humilde y por eso, Señor, te alabamos. Y reconocemos, Señor, que no hay lugar más alto que estar postrados delante de ti para recibir, Señor, todo lo que tú nos quieres dar. Y aquí estamos, Señor, para recibir tu bondad, tu misericordia, porque te condueles, Señor, de todo lo que nos pasa, de las heridas que tenemos. Te condueles de aquello que nos duele, aquello que nos hace sentirnos a veces que nos has dejado, Señor, pero tú estás ahí con nosotros. Por eso no hay lugar más alto ni más grande que estar justamente, Señor, postrados a tus pies y delante de ti. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Mi corazón únicamente puede decirle gracias a Dios, y ese es el testimonio que quiero decir en esta mañana, porque yo siempre estuve postrada, como dice la alabanza, a sus pies, y he visto las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Quiero que pase también Cintia, porque sin duda alguna yo quiero dar gracias a Dios porque se ha fortalecido en la vida de Cintia, se ha fortalecido en la vida de Silvia y se ha fortalecido en mi vida. En este tiempo yo pude decirle a mucha gente, y mucha gente pudo estar viendo el sentimiento que yo tenía, porque yo decía que en este tiempo iba a ser diferente. No quiero llorar y no voy a llorar, que iba a ser diferente, y así fue. Dios tenía algo maravilloso para mí, y yo sé que lo tiene para Silvia y lo tiene para Cintia, ¿verdad? Porque yo decía, es la cuarta cirugía que me han hecho en mis ojos. Cuando me operaron las dos primeras veces, yo fui operada en la Ciudad de México y estuve rodeada de mi familia, estuve con mi hijo mayor y estuve con mi nuera y estuve 2 meses allá. La segunda cirugía fue hace 1 año y medio, me pusieron una válvula en este ojo y vino mi hija, Paola, y estuvo 1 mes conmigo fortaleciéndome en esa recuperación. Pero en esta ocasión no iba a estar nadie, no iba a poder, según yo, no iban a estar mis hijos conmigo, pero Dios tenía un propósito en mi vida y yo sé que en la vida de cada una la ha tenido y la está mostrando también, porque Dios me rodeó de ángeles y de amor y permitió que fuera operada en el mes del amor para que yo experimentara, como dice su palabra, que en todo tiempo ama el amigo y que es como un hermano en este tiempo. Y eso lo pude ver, sentir yo. En este tiempo, Dios ha hablado a mi vida de muchas maneras. Siempre ha marcado un versículo en cada una de mis cirugías. Y esta cirugía no fue la excepción. En esta cirugía, cuando uno lo operan de los ojos, por 20 días casi, no puede ver uno, ¿verdad? Entonces, yo eso lo experimenté hace 6 años que me operaron los 2 ojos en México. Y hace 1 año y medio que me operaron el ojo derecho, yo vine al templo sintiéndome mal todavía. Yo vine al templo con lentes, me molestaba mucho la luz, o sea, cosas que me hicieron sentir mal, pero yo quise venir a alabar a Dios en aquel entonces. Pero Dios tenía algo preparado maravilloso para mí en este tiempo, porque me hizo que viniera ahorita sintiéndome bien, pudiendo ver bien. Sé que estoy en un proceso, mi ojo izquierdo, pero yo ya no voy a necesitar lentes, yo voy a poder estar viéndolos a todos, voy a poder estar alabando a Dios como yo quiero y leyendo su palabra. Y al día siguiente de operada, cuando me quitan mi parche, la doctora me pidió que yo enfocara poco a poco en la televisión. Y mi esposo estaba preparando el sermón para el día 3 de febrero y me dejó en la habitación. Y en ese momento me puso la tele para que escuchara el enlace,
pero Dios tenía un propósito en ese día porque yo no tenía el versículo que Dios había mostrado en mi vida. Anteriormente me habría mostrado Jeremías, únicamente me decía, clama a mí, yo te responderé. Y yo estaba en México y yo clamaba, y yo sabía que Él me iba a responder. Luego me decía que yo tenía que estar quieta. En el Salmo 46 Él me decía que Él era mi amparo y mi fortaleza, pero Él me decía en el número 10, porque así me lo marcó el día 14 de mayo que fui intervenida en la segunda cirugía. Él nada más quería que yo estuviera quieta y que yo conociera que Él era Dios. Cuando yo fui operada aquí, Dios me vuelve a marcar el Salmo 23, que Él era todo para mí. Jehová es tu pastor y nada te faltará. O sea, yo sabía eso, yo estaba consciente de ello, pero en este día, en este tiempo, yo no sabía la palabra que Dios tenía para mi vida. Y me la marcó ese día, que fue el día 1 de febrero. Me la marcó a través de ver la televisión, de un pasaje, y me llevó a Job. Yo no pude leerlo porque yo no veía, pero pude escuchar la palabra de Dios que esté en Job 11:18. Posteriormente lo pude experimentar a través de los ojos de Erika, porque ella me lo leyó, que dice, tendrás confianza porque hay esperanza, y mirarás alrededor y dormirás seguro. Era una palabra maravillosa que no nada más me la da a mí, hermanos. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, vamos a tener esperanza y vamos a poder ver las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Por eso quise que las tres pasáramos, porque yo sé que tanto Cintia como Silvia y como yo estamos experimentando esas maravillas de Dios. Y mi corazón únicamente les puedo decir gracias, hermanos. Muchas, muchas gracias, porque recibí el amor de todos a través de un cuidado. Yo decía que yo iba a estar sola, pero no estuve sola. Se ofrecieron hermanas a cuidarme, a ponerme gotas cada 2 horas en mi ojo para apoyar a Porfirio. Y verdaderamente gracias, Erika, porque ella es un ángel y suple a mi hija que no estuvo conmigo. Pero Dios sabía que eso yo lo iba a vivir con Erika y que ella iba a vivir conmigo este proceso, porque ella vio como yo tenía mi ojo hinchado, todo enrojecido, yo no podía ver, pero Dios hace eso. Y no nada más hizo eso, hermanos. En mi vida, en la vida de Silvia y en la vida de Cintia, tuvimos ángeles que son nuestros esposos, que fueron esos proveedores para que en este tiempo ella pagara esa cirugía. Ella en un hospital particular, ella pagara esa cirugía en un hospital particular, y yo de igual manera. Entonces, gracias Porfirio, gracias José, gracias Jesús, porque yo sé que si Jesús no está ahorita y lo puede ver posteriormente, vas a ver que las tres tenemos que estar preparadas, porque Dios quiere vernos como mujeres fuertes, esforzadas y valientes, que hacemos cosas buenas y grandes, y que si nosotros tenemos confianza en Dios, vamos a tener esperanza, y esa esperanza nos va a hacer que veamos las maravillas de Dios a nuestro alrededor, ¿verdad? Y de esa manera, como yo les decía a Hortensia, vamos a poder dormir tranquilos. Gracias por todas las personas que estuvieron a mi lado en este tiempo, por las personas que llevaron alimento, porque hasta eso Dios nos consentió, llevando alimento a mi casa, dando provisión, y mi corazón únicamente debe decirle gracias Dios, porque hasta aquí tú me has ayudado. Y si yo tengo esa esperanza, voy a ver las maravillas que tienes preparado para mí, para Cintia y para Silvia. Yo sé que va a alabar Silvia ahorita con su voz, con un alabanza de gratitud, y yo sé que Cintia puede decir muchas cosas. ¿Quieres decir algo? De igual forma, hermana, yo también estoy muy agradecida con Dios porque nunca me dejó sola. Mi esposo no pudo estar aquí, pero también tuve un ángel que fue Jerusa y Adira acompañándome en mi recuperación, y fue sorprendente, ha sido sorprendente mi recuperación. A la semana, pues, si pueden ver mi cirugía, casi ni se nota. 5 puntitos dolorosos, y ella me ayudó muchísimo. Y Adira, todas las personas estuvieron cerca de mí, y solamente gratitud al Señor porque Él me ha sorprendido. Tenía miedo a la cirugía por el miedo al dolor
de post-cirugía, pero quiero decirle que gracias a Él no lo tuve. Él siempre estuvo ahí conmigo y ahora puedo sentirme muy fortalecida y solamente seguir esperando en Él, que pronto voy a mover mi brazo. Sí, yo también quiero darle gracias a mi familia y a las personas que estuvieron al pendiente. Mi madre, que también se vino, ella no ve, pero es un ángel grande. Hace todo el quehacer, bueno, casi todo, porque no le permito hacer de comer, porque como no ve se puede quemar, ¿verdad? Pero estuvo también mi hermanita al pendiente, que estuvo sosteniéndome en cuestión de todo el quehacer. Ahorita ya se va a quedar mi madre y mi esposo y mi hija para que ellos sigan por el proceso, porque viene el proceso largo y mi padre me ha sorprendido. No ha habido dolor en mi cirugía y le doy muchas, muchas gracias. Gracias. Eso lo hace Dios, hermanos, cuando nosotros creemos en su palabra. Y en este tiempo, mis ojos a través de escuchar, porque yo no podía ver, pero podía escuchar. Entonces, todo el tiempo pude escuchar el tiempo con Dios a través de la voz de nuestro pastor, y el día de hoy no fue la excepción, porque nos marca palabras, o sea, nos dice que si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no la atesoramos en nuestro corazón, no vamos a poder hacer cosas hermosas. Y de veras, yo confío en Dios, yo confío en sus promesas y confío en lo que dice su palabra. Y en este tiempo, eso lo debemos de tener como experimentar cada uno de nosotros. Si tenemos confianza en Él, vamos a tener esperanza. Y si tenemos esa esperanza, vamos a ver las maravillas que Dios hace a nuestro alrededor. Y entonces, solo entonces es cuando vamos a poder dormir tranquilos. No va a haber nada de insomnio. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza en Él y tenemos esa esperanza. Entonces, esa fue una palabra maravillosa que en este tiempo Dios me regaló. Gracias, hermanos. Los amo. Tú vas a cantar. Gracias. En 1 Tesalonicenses 5:16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a aprovechar para darle gracias a mi familia que me está acompañando y gracias a todos por estar en la casa de Dios. Gracias.
Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones tú me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí me has sostenido. Gracias porque siempre en las duras pruebas estás a mi lado. Gracias, Padre, por las rosas y también por las espinas. Gracias, Señor, por tanta bendición, por darme y amarme tanto. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios es fiel, amén. Y damos gracias a Dios por la vida de Lucy, por la vida de Silvia y por la vida de Cintia, que obviamente, yo les decía a las tres en su momento, que Dios escoge personas específicas para llevar pruebas específicas, y para que a través de sus vidas y del milagro que Dios hace en ellas, el nombre de Dios sea glorificado, y nosotros como iglesia engrandezcamos ese nombre de Dios. Qué hermoso es saber a través del momento de adoración también que no hay nada imposible para Dios. Como decía Porfirio, y ese último canto que entonó el grupo, no hay mejor lugar que a sus pies. El domingo pasado compartíamos un mensaje del anhelo de Dios, de cómo quisiera Dios que como iglesia pudiéramos agradar su corazón y pudiéramos conquistar su corazón. Y decíamos que cuando esa mujer cananea agradó el corazón de Dios y conquistó el corazón de Dios, Dios le dijo: hágase como quieres. Cuando la iglesia tiene el ánimo, el tenor, el servir,
el llevar a esa acción de agradar y conquistar el corazón de Dios, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. A veces el problema no está en los demás, a veces el problema está en cada uno de nosotros, porque yo soy el que decido cómo vivir, soy el que decido cómo veo mi entorno. Recuerden que en alguna área, en algún tiempo en la vida de la iglesia, yo les compartía que dependiendo de cómo somos, es el cómo vemos las cosas. Dependiendo de cómo somos, es cómo vemos a los demás. Yo les compartía que este domingo vamos a empezar una temática importante y la primera parte de esa temática iba a basarse sobre los hijos de Isaacar, que de acuerdo a la palabra, y lo vamos a ver más adelante, eran entendidos en los tiempos. Y no solamente entendían los tiempos que estaban viviendo, sino que tenían la capacidad, la sabiduría de Dios para dar consejo, para hacer que la gente pudiera seguir a los hijos de Isaacar. Yo he aprendido, ustedes saben, muy cerca del pastor Homero, y de hecho él mencionó hace muchos años, compartió con las mujeres en un desayuno evangelístico y con los varones en un congreso de varones, una conferencia que tenía por título Tiempos Peligrosos. Y él nos llevaba a reflexionar acerca de la importancia de discernir esos tiempos. Y él incluso decía y citaba la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Otras versiones dicen locura, otras versiones dicen tontería. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Tú y yo hemos aprendido cómo se logra y cómo se forja una gran iglesia. Si te acuerdas que una gran iglesia es el resultado de un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Dios anhela que Eliasim sea una gran iglesia, no solamente una iglesia grande. Hay una gran diferencia entre ser una iglesia grande y ser una gran iglesia. Y la obra de Dios solamente se puede llevar a cabo con el poder de Dios, la verdad de Dios y la voluntad de Dios. No podemos hacer la obra de Dios si no la hacemos a la manera de Dios. Por eso las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y para ser una iglesia fuerte, un equipo fuerte, para ser un solo hombre, vamos a tener que aprender a vincularnos, a respetarnos, a confiar en Dios, a respetar a Dios, a respetar su palabra. En algún tiempo se compartía a la iglesia cuáles son las 4 P's de Dios. Yo sé que muchos pensaron, ya predicó Luz y ya nada más va a venir el pastor y va a dar la bendición. No. Pero ¿cuáles son las 4 P's de Dios? ¿Alguien se acuerda? Presencia, poder, provisión y protección. Esas son las 4 P's de Dios. Y Dios nos revela su creatividad, su soberanía, su santidad y su fidelidad. Pero repito, las cosas de Dios hay que discernirlas a la manera de Dios, discernirlas de una manera espiritual. Por eso para mí es importante en esta mañana que entendamos que somos llamados a ser como los hijos de Isaacar. Yo quisiera que inclináramos nuestro rostro y que pudiéramos orar antes de ir a la palabra que Dios tiene en esta mañana para ti y para mí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque podemos ver a través de tus hijos, a través de las hijas que has escogido y que comparten en esta mañana, Señor, tu grandeza, tu soberanía. Gracias porque el día de hoy nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, queremos sacar de tu palabra esa palabra viva, ese principio de vida que puede afectar el resto de nuestra vida. De una manera especial te pido que hables a nuestro corazón. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos tu palabra, necesitamos oír tu voz. Estamos necesitados que nos forjes, que nos animes, que nos vitalices con tu palabra. Padre, haz a un lado nuestras rebeliones,
nuestro yo, nuestra voluntad, nuestra iniquidad y háblanos con libertad. Quita todo pensamiento que obstaculice tu palabra y toca nuestro corazón. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Déjenme decirles de dónde sale Isacar. Isacar, cuyo nombre significa traer recompensa o recompensado, que es obviamente el padre o fundador, por llamarlo de alguna manera más comprensible, de la tribu de Israel que lleva su nombre, de la tribu de Isacar, fue el 9º hijo de Jacob y el 5º hijo de Lía. Forma parte de los patriarcas del pueblo de Israel. Y era tan grande su territorio, ya que Flavio Josefo, un escritor, un historiador, decía que el territorio de esa tribu se extendía desde el Monte Carmelo hasta el río Jordán. Por otro lado, hasta el Monte Acrópolis, a lo ancho. Sin embargo, este hijo de Jacob y Lía tenía un estigma, si pudiéramos llamarlo así, el día de hoy. Ustedes saben que en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Israel, el padre le daba la bendición a sus hijos. Y él bendecía a cada uno de sus hijos de acuerdo a lo que él veía en sus hijos. Y en la bendición de Jacob a sus hijos, de Isacar dijo: asno fuerte. ¿A quién le gusta que le digan asno? Imagínense que tu papá, ¿verdad? Que mi papá nos vaya a bendecir y nos diga: eres un burro. Y para nosotros la palabra burro es ofensiva. Sin embargo, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Israel, en el tiempo bíblico, el burro era uno de los pocos animales por los que se ofrecía restitución, es decir, no era sacrificio, no era sacrificable, porque el burro llevaba la carga de otros, porque el burro se esforzaba y jalaba a los demás, porque el burro es humilde, porque el burro es sencillo. Hay una gran diferencia entre ser burro y ser mula. Por eso Dios quiere que seamos burros, pero no mulas. ¿De dónde sale la mula? De una mezcla entre un caballo y un burro. Y la palabra de Dios dice que Dios prohíbe las mezclas. Por eso dice: no te unas a yugo desigual. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada. Por eso Dios no quiere que su iglesia se mezcle en el mundo para adoptar al mundo. Tiene que infiltrarse en el mundo para ganar al mundo. Y lo mismo dice la palabra, lo vamos a ver más adelante. Hay un versículo que dice: no seas como el caballo o el mulo. No dice no seas como el burro. A las mulas es a las que hay que ponerle freno. Es a las que les pegan porque no quieren hacer lo que tienen que hacer. A los caballos le ponen freno, los tienen que dar con las espuelas. Al burro no. Al burro nada más lo agarran de la cuerdita y ahí va el burro. Déjame decirte, y más adelante lo vamos a ver, que la bendición de Jacob a Isacar fue la siguiente: asno fuerte que se recuestra entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Lo vemos en Génesis 49, 14 y 15. En la bendición de Moisés, Zabulón e Isacar son mencionados juntos. Y se señala también que tenían prosperidad en el comercio y en la agricultura, porque eran varones esforzados, varones que sabían trabajar. De hecho, muchos de la tribu de Isacar se unieron a David en Siclag, cuando David estaba haciendo un ejército para proclamarse rey. Y me llama la atención porque precisamente de la tribu de Isacar, allá en el primer libro de Crónicas 12:32, dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y dice también la palabra que sus hermanos, es decir, el pueblo de Israel, hacía lo que los hijos de Isacar decían, precisamente porque eran entendidos en todos los tiempos. Eran hombres valientes en extremo. Isacar tuvo
hijos, tuvo a Tolá, a Púa, a Job y a Shimrón. Ellos fueron príncipes del pueblo de Israel, de la tribu de Isaacar, del pueblo de Israel. El tío de Isaacar fue Esaú. Digo, además para que vean de dónde sale. Los abuelos fueron Isaac, Labán y Rebeca, y los primos eran Benjamín, José y Elifaz. Pero la tribu de Isaacar tenía una característica muy especial. Lo vemos en la palabra. Eran entendidos en los tiempos. ¿Y sabes qué es lo que a mí me preocupa de la iglesia de hoy? Que la iglesia de hoy simplemente vive sin entender los tiempos. No entendemos que aun cuando los tiempos son peligrosos allá afuera, los están preparando para un tiempo de visitación de Dios. No importa, Lucy lo decía, no importa la prueba que pasó ella, Cintia o Silvia, pudieron ser visitadas por Dios. Dios envió ángeles que las cuidaron y sin duda alguna había ángeles espirituales a su alrededor. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Hay crisis allá afuera, pero no para los hijos de Dios si somos como los hijos de Isaacar. En un momento más voy a decirles de dónde salió ese entendimiento en los tiempos. Pero era una característica muy especial de los hijos de Isaacar. A muchos de nosotros nos gustaría conocer, nos gustaría tener la habilidad, el discernimiento para saber qué hacer realmente. ¿Cómo podemos proteger a los que amamos? ¿Cómo podemos proteger a la iglesia? ¿Cómo podemos advertir a los nuestros de lo que va a venir? Nos gustaría discernir los tiempos. Bueno, los hombres de la tribu de Isaacar eran hombres obedientes que tenían la palabra del Señor escrita en sus corazones y eso los hacía sabios. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Isaacar nació para servir. Era un hombre honorable. Su padre, al bendecirlo, reconocía esa honorabilidad. Era un varón trabajador. Era humilde, era compasivo. Tenía los ojos para ver las necesidades de otros y ponía manos a la obra para dar lo que necesitaban aquellos que tenían necesidad. La tribu de Isaacar tiene muchos atributos. Podemos ver a la luz de la palabra que eran hombres con visión, hombres de valor. Fueron escogidos para ser amigos del Señor y fueron fructíferos. Si yo entiendo los tiempos y voy a la palabra y me uno a Dios y hago lo que tengo que hacer en esos tiempos, Dios va a bendecir mi vida, va a transformar mi vida y a través de eso va a transformar mi entorno. Recuerda que Dios nos bendice para bendecir. Déjame retomar algo. En Génesis 49 encontramos la bendición de Jacob. Hace un momento yo te decía que cuando se dirigió a su hijo Isaacar, parecía que lo había ofendido, ¿no? Isaacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas, en donde el establo era bueno, en donde la tierra era agradable. Pero dice la palabra que él agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Un burro no representa un animal tonto. Es más fácil que un burro lleve una carga pesada a que un caballo la lleve. Primero hay que domar al caballo y nunca hay que domar al burro. Y te decía que el burro fue uno de los animales que fue primeramente domesticados por el hombre y fue dócil. Fueron excelentes y siguen siendo excelentes como medio de transporte en los lugares donde no hay carreteras. Se va en burro. Llevan burros en las montañas. Todos los alpinistas, los sherpas, los montañeses llevan burros para llevar la carga. Aparte es más económico mantener un burro que mantener a un caballo. Y ya te expliqué la diferencia entre el burro y la mula. Dice el Salmo 32:9, lo repito, no seas como el mulo o el caballo que no pueden entender y que hay que detener su brío, o sea, su carácter, con el freno y con la rienda, pues de otra manera
no se acercan a ti. Y este salmo se lo está diciendo Dios a su pueblo. No sean como el mulo o como el caballo, porque no entienden. Y hay que amarrarlos, y hay que jalarlos, porque de otra manera no se acercan a ti. Los burros debían ser redimidos. Ya hemos hablado de eso. Se sacrificaban bueyes, se sacrificaban ovejas, se sacrificaban palomas, no burros. Es más, hay lugares donde venden carne de caballo. ¿Tú has oído que una vez alguien pida 1 kilo de carne de burro? Eran valiosos, debían ser cuidados. El enemigo debía tratar bien a los burros, eran protegidos. Y a través de toda la Biblia vemos que el burro jugó papeles importantes en los planes y propósitos de la redención. El burro llevaba todo lo que se iba a usar en el sacrificio cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Los hermanos de José usaron burros para llevar el alimento que iba a salvar al pueblo de la hambruna. ¿No llevaban caballos? ¿Qué pasó con el profeta Balaam? Era una burra la que habló. ¿Qué usó Sansón para destruir a 1000 filisteos? La quijada de un burro. Tony. Eso había que probarlo, pero lo creo. Y duele más cuando el burro se cae encima de uno. Gracias, Tony. Pero miren, yo creo que el hecho más maravilloso es cuando fue un burro el que escogió Jesús en la entrada triunfal de Jerusalén. No escogió caballos. Y vemos aún en el pesebre cuando nació Jesús, ¿quién se comía la paja? La mula, porque no era burro. Déjame decirte que ese humilde burro que cargó a Jesús tuvo el mayor privilegio de todos. Cargó al Hijo de Dios en su lomo. Pero ¿por qué recibió este burro tan alto honor? Por 3 cosas. Ese burro estaba disponible, era humilde y sabía trabajar. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y se los bendijo como asnos porque eran disponibles, humildes y eran dispuestos a trabajar y a llevar la carga. Bajaban el hombro para llevar la carga de otros. Para que tú puedas llevar carga en tu espalda tienes que agacharte. Por eso el mejor lugar es a los pies del Señor. Tienes que agacharte. Para llevar la cruz hay que agacharse. Para sobrellevar las cargas los unos de los otros hay que agacharse. Hay que ser humildes. Así eran los hombres de la tribu de Isaacar. Por eso se les compara con los asnos. No se les estaba ofendiendo, se estaba reconociéndose su gran disponibilidad, su gran humildad y su gran trabajo. Tenían gran cantidad de atributos. Ahora, hay una pregunta importante antes de seguir. ¿Estamos dispuestos a hacer la iglesia llena de burros o de mulas? Y lo digo con todo respeto porque Rosy me ofendió. Rosy se ofendió hoy en la mañana y ya me estaba recriminando ahí en la oficina. Pero miren, dice la palabra que eran 200 jefes. Ahí estoy en el primer libro de Crónicas 12:32. 200 jefes y todos los hijos de Israel estaban bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el discernimiento de los tiempos.
en el entendimiento de los tiempos, y sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Cómo los hombres de la tribu de Isaacar conocían los tiempos? Porque eran estudiosos de la palabra del Señor, porque eran sensibles a la palabra que Dios había dado al pueblo a través de padres a hijos en todas las generaciones. Ellos pudieron moverse en los tiempos proféticos de la historia de Israel. Y uno de los momentos más culminantes es el momento en que David iba a ser convertido en rey, iba a ser coronado. Y él escogió de los hijos de Isaacar. Él quería el consejo de los hijos de Isaacar. El pueblo de Israel necesitaba el consejo de los hijos de Isaacar. Qué hermoso sería si aquí tuviéramos hijos de Isaacar, que pudieran discernir los tiempos de Dios y que pudieran dar consejo de acuerdo a la palabra de Dios, y que la iglesia los escuchara y los siguiera. Porque están disponibles, porque son humildes y porque se esfuerzan en el trabajo del Señor. El legado de la profecía de los hijos de Isaacar, hermanos, era evidente y fue pasando de generación en generación. Ellos eran ungidos por el Señor y todo lo que aprendían del Señor, de Dios, lo llevaban a cabo fielmente y lo transmitían a otros. ¿Qué te pide Dios a ti y a mí, papá? Que pasemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Lo que Dios te da a ti, tienes que transferirlo a tus hijos, para que tus hijos lo hagan con sus hijos. El apóstol Pablo nos exhorta, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 1 y 39 y 40, y dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Recuerda que profecía hoy no es adivinar el futuro, la profecía ya está dada. La profecía es predicar con denuedo la palabra de Dios, con autoridad la palabra de Dios, con profundidad la palabra de Dios. Y los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos porque escudriñaban el corazón de Dios, porque entendían la palabra de Dios y la obedecían. Sigue diciendo la palabra: y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Dice esa porción que acabo de decirles. ¿Sabes que los profetas escuchan directamente a Dios y hablan su palabra? Cuando tú y yo vamos a leer la palabra de Dios, tienes que pedirle a Dios discernimiento para entender lo que la palabra de Dios te está diciendo de parte de Dios. No solamente para ampliar tu acervo bíblico, sino para rescatar principios de vida que te puedan llevar a entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vive la iglesia, los tiempos que viven los jóvenes. Hoy veíamos en la mañana en Palal que el proverbio se da para que los jóvenes tengan inteligencia y prudencia. Porque hoy los jóvenes son muy imprudentes, porque son muy reactivos. Siempre se rebelan. ¿Sabes por qué se rebelan? Porque los adultos nos rebelamos. Por eso no podemos entender los tiempos. Los profetas escuchan al Señor, hablan su palabra y la transmiten a otros. Los verdaderos profetas, los verdaderos, y repito, profeta es aquel que escudriña y comparte la palabra de Dios. Son los que buscan verdaderamente a Dios. Y lo buscan a través de su palabra, a través de la oración, a través de la intercesión y a través de la adoración. Son hombres humildes, no orgullosos, son burros. Y tienen gran aflicción por la vida de los demás. Tú y yo sabemos qué se requiere para escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios se requiere obediencia. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que nuestros corazones son engañosos. El corazón del hombre es engañoso y débil. El ser humano por naturaleza es orgulloso, tiene doble ánimo, no es confiable. Imagínense, muchas de las decisiones que podamos tomar, si no están a través de su palabra, no las estamos llevando al discernimiento de la Escritura.
Comúnmente desechamos lo que no queremos escuchar. Comúnmente no hacemos muchas de las cosas que no queremos hacer y debemos hacer. Todos nosotros seguimos nuestra voluntad, nuestros deseos y no sus decretos. Las personas que realmente conocen al Señor son fuertes y valientes. Así eran los de la tribu de Isaacar. Y en estos tiempos, más que en otros tiempos, se necesitan personas valientes, personas esforzadas. Y tener valentía no implica no tener miedo. Una persona valiente es aquella que hace lo correcto a pesar del miedo. Señores, que no sé lo que va a pasar, no sé cómo se van a dar las cosas, pero yo te creo porque sé que no hay nada imposible para ti, porque el mejor lugar es a tus pies y no importa el temor que tenga, voy a confiar en ti. Y Dios nos da discernimiento en los tiempos. Me agrada la palabra de Dios cuando leo de estos hombres que son entendidos, que saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Y lo que ellos dicen, lo que ellos comentan, influye en otros. Y los otros siguen sus instrucciones. Qué difícil es eso. Qué difícil es que, por ejemplo, en las familias, todos podamos reconocer a algún miembro de la familia que tiene sabiduría. Y que nos dejemos guiar por ese que tiene sabiduría. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Cuando José les contaba sus sueños, José sabía lo que había que hacer y sus hermanos decían, pues yo que le voy a hacer caso a este, si es el más chiquito de todos, y trataron de matarlo. En una empresa, en la iglesia, qué difícil es que alguien que tiene sabiduría sea seguido por otros. Hay quienes tienen liderazgo, un liderazgo natural, y la gente reconoce ese liderazgo, y van y le preguntan, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos en estas circunstancias que estamos viviendo? Gente que no pierde el control, gente que sabe lo que tiene que hacer en Dios, que le cree a Dios y que Dios les da entendimiento y bendición. Doy gracias a Dios porque aquellos que estamos en el Señor, que tenemos una relación con Dios verdaderamente profunda, confiamos en Dios. Hace un momento Lucy compartió un versículo. ¿Cuál fue el versículo que Dios te dio en esta cirugía? No, yo sé, pero ¿qué dice? Tendrás confianza porque hay esperanza. Y se lo pregunto porque, hermano, en Dios está nuestra esperanza. En Dios está nuestra fe, no en los hombres, no en la fuerza de los hombres, no en ningún partido político. Yo luego veo gente que ahí anda cediendo su identidad para que le den un hueso. Yo no quiero huesos, yo quiero filete. Y eso solamente lo obtenemos en el Señor. Cuando hay esperanza en el Señor, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, y no importan las circunstancias que nosotros vivamos, que nosotros veamos, Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo discierne los tiempos y le cree a Dios. Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo está en estrecha relación con Dios. Entonces, vamos a ser bendecidos. Yo quiero leer dos versiones diferentes a la Reina Valera de este versículo del primer libro de Crónicas. Dice la palabra, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Otra versión dice, de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Comparto estas dos versiones porque cuando las vemos, si me pudiste escuchar, y si no está en la grabación y lo voy a repetir, advertimos tres cosas. Eran expertos en discernir los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y todos seguían sus órdenes. No eran agoreros, El ser entendidos en los tiempos o el discernir los tiempos no eran adivinos. Dios les daba discernimiento, no adivinación. Y les traía revelación. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Él les revelaba, Dios revelaba las situaciones, las épocas y lo que tenían que hacer para dirigir a su pueblo. Tenían la capacidad para hacer lo correcto. Qué importante es, hermanos, que haya varones y mujeres que sea no solamente inteligente, sino que sea sabia, que alcance a discernir con la capacidad de Dios, no con la capacidad humana. Déjame hacer una diferencia. Nosotros necesitamos sabiduría de Dios para poder entender, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y ellos tenían esa revelación, ese discernimiento para hacerlo, y lo transmitían a todo el pueblo, porque les hablaban y decían, Dios dice. Y déjame decirte algo, cuando alguien dice Dios dice, no hay margen a error. Cuando el ser humano dice, es que yo creo que, por eso se tardaron 40 años dando vueltas. Es más, fueron más de 40 años. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? $400 años tiene el periodo intertestamentario. Un viaje que se pudo hacer en 11 días, lo hicieron en 40 años, y 400 estuvo calladito Dios y no habló con su pueblo, porque no entendieron los tiempos, porque no hubo discernimiento. Los hijos de Isaacar eran gente capaz, eran expertos. La traducción dice entendidos en los tiempos, de Reina Valera, pero las otras versiones dicen en discernir. Era gente que ejercitaba el discernimiento. En muchas ocasiones nuestro discernimiento lo tenemos como no ejercitado, como si estuviera dormido. No lo usamos y eso no es bueno porque nos puede traer conflictos. Luego nos dejamos llevar por nuestras percepciones, por cómo vemos las cosas. ¿De dónde salen los temores? Por cómo vemos las cosas. Y las preocupaciones, por cómo vemos las cosas. Pero si tuviéramos discernimiento, veríamos las cosas como Dios las ve. Y veríamos las cosas con esperanza. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que haga crecer ese discernimiento. ¿Cómo viene el discernimiento? El discernimiento viene a través de la permanencia en la palabra de Dios. Dios nos da promesas para que podamos apropiarnos de ellas, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Déjame decirte algo, la inteligencia es la capacidad que tenemos para entender las cosas. El conocimiento es el cúmulo de conceptos que podemos tener en nuestra mente. Pero la sabiduría es la capacidad dada por Dios para poner por obra su palabra y tener la solución para esos tiempos que hemos entendido con la inteligencia. Y Dios quiere sabios, no solo inteligentes. Cuando alguien es sabio y entendido y discierne los tiempos de Dios y comparte ese discernimiento, dice la palabra, todos seguían sus instrucciones. El discernimiento trae bendición. Qué tremendo sería si la iglesia de Cristo, nuestra iglesia, estuviera llena de gente que pudiera discernir los tiempos. Que estuviera llena de gente disponible, humilde y trabajadora. Que bajara su hombro para llevar la carga de los demás. Que llevara su hombro para llevar la carga del pastor. Que bajara su hombro para llevar la carga del liderazgo. Que bajara su hombro para llevar la carga del perdido. Tres aspectos son primordiales en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en cualquier lugar.
Los hijos de Isaacar son aquellos que provocan que sucedan las cosas, porque tienen discernimiento, porque entienden los tiempos, provocan a través de la sabiduría de Dios que las cosas salgan, no más o menos, bien, con excelencia. El Señor Jesús nos habla en el Evangelio sobre aquellos que están en la posibilidad de discernir o distinguir el aspecto del cielo y saber si va a llover o no, y no entienden los tiempos que se están viviendo. Allí en Mateo 16, del 1 al 3, dice la palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Fíjense, y le dijeron o le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. Fíjense en lo absurdo de esto. El Señor estaba molesto con ellos. A cada pueblo que iba el Señor sanaba gente. ¿Qué más señales podían tener? ¿Qué más señales podían pedir? Ellos pedían señales. Es evidente que el Señor les está llamando la atención, porque no alcanzan a distinguir las señales que Él mismo estaba manifestando del tiempo de visitación de Dios, del tiempo de redención para el ser humano. Tú y yo podemos discernir. Si vemos que está nublado, si vemos que está soleado. Hay gente que dice, es que mira, si el cielo se ve aborregado, ahí decían en el DF, es porque va a temblar. ¿Sí saben cuándo está aborregado un cielo? Cuando tiene bollos, como si fueran bollos de algodón, ¿no? Podemos discernir las cosas humanas, pero no podemos discernir los tiempos de Dios porque no permanecemos en su palabra. Qué tremendo tener a Jesús enfrente y no entenderlo. Qué difícil es que nosotros tenemos la palabra de Dios y no podamos entender el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de visitación. ¿Cómo es posible pedirle señales a Jesús cuando desde que Jesús se humanó y empezó con su ministerio no hacía otra cosa más que señales? El Señor les dice, a ver, momento, ustedes son hipócritas. Ustedes no están entendiendo absolutamente nada porque dicen que entienden una cosa, pero no logran entender lo verdaderamente trascendental. La iglesia de Cristo hoy no ha entendido lo verdaderamente trascendental, porque nos falta la capacidad para discernir los tiempos espirituales. Yo no sé, hermanos, si tú estás desarrollando el discernimiento para darte cuenta que estamos viviendo en los postreros tiempos. Yo eso lo compartí el miércoles. La Biblia dice, es que en los últimos tiempos, ¿sabes cuáles son los últimos tiempos? Desde que Jesús estaba en el mundo. Todas las generaciones después de Jesús son los últimos tiempos, son los postreros tiempos. Y podemos ver que la gente de su tiempo hablaba de los últimos tiempos, en esos últimos tiempos. Yo no sé si estamos teniendo el discernimiento para darnos cuenta que este es un tiempo de visitación, si queremos verlo así. Que es un tiempo para vivir en la esfera de lo sobrenatural. Es un tiempo para prepararnos para lo que va a venir. ¿Sabes que el Señor viene? Pues oí pocos amenes, pero déjame decir, el Señor viene, ¿eh? ¿Puede venir mañana? ¿Puede venir ahorita? ¿Nos estamos preparando para ese tiempo? ¿Entendemos ese tiempo? ¿Estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor haciendo lo que a Él le place? Nadie puede decir cuánto tiempo. Solamente Dios, y es Dios Padre el que sabe la fecha. Pero si nosotros estamos mirando los tiempos que estamos viviendo, vemos que muchas circunstancias de la palabra se están cumpliendo. Que hay padres que se levantan contra hijos, hijos se levantan contra los padres, está levantando nación contra nación. Nosotros decimos, no, es que el efecto del niño y el efecto de la niña será el sereno, pero viene en la Biblia. Muchos de nuestros jóvenes piensan que
La Biblia está obsoleta porque no habla. ¿Sabes que la Biblia habla de computadoras? Y habla de ovnis. ¿No sabías? Te invito a que venga los miércoles. Ezequiel habla de ovnis. Génesis habla de dinosaurios y de la época de las cavernas. Pero si no escudriñamos la palabra, no podemos discernir los tiempos. Hermano, toda la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá de una manera fiel. Amén. De modo tal que dice, pruébame y abrir las ventanas de los cielos. Eso es fidelidad de Dios. Pero tenemos que discernir los tiempos. Al discernir los tiempos entiendo cuál es mi posición y cuál es mi responsabilidad. Los problemas que dice Jesús que se van a vivir en los postreros tiempos, los podemos advertir hoy. A muchos ya les están poniendo el chip. ¿Sí saben cuál chip, no? La marca de la bestia. Podemos advertir en todo el mundo de una manera constante lo que está ocurriendo y sin embargo, a pesar de ello, aún nosotros los creyentes no nos damos cuenta y seguimos viviendo como queremos vivir. Y seguimos haciendo lo que queremos hacer y no todo lo que hacemos o queremos está de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Por eso dice la palabra, discierne los tiempos. Cuando tú y yo entendemos los tiempos y tenemos discernimiento, hacemos lo correcto. Porque sabemos lo que dice la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo de visitación, iglesia. Los hijos de Isaacar eran entendidos en todos los tiempos porque no cuestionaban la palabra de Dios. Porque permanecían en comunión con Dios. Recuerda lo que dice la palabra. También entendían los tiempos porque a Isaacar le dijeron asno. Le dijeron asno que se recueste entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Vamos a analizar esto. Isaacar ve que el descanso era bueno y la tierra deleitosa. Es decir, ellos tenían una gran llanura, una gran extensión de tierra, pero ellos la trabajaban y daba fruto. Yo quiero preguntar cuál es la tierra que Dios ha dado a la iglesia. Los que no conocen a Dios. Dice la palabra, el campo está listo para la cosecha. Él nos llama a sembrar la palabra de Dios. Él dice, por tus frutos te conocerán. Y es glorificado mi nombre cuando llevas mucho fruto. Isaacar era fructífero. Él entendía que la tierra era deleitosa, entendía que Dios estaba con él y se esforzó para trabajarla. Y cuando él trabajó la tierra, entendió que el descanso era bueno, después de haber trabajado. Un descanso para nosotros habla de la relación con Dios, de la comunión con Dios, de los silencios de Dios. Hay gente que no tiene hoy descanso, que está preocupada, que está temerosa, que tiene angustia y ansiedad. No ha entendido que el descanso que Dios da, a través de la adoración, a través de la reverencia, a través de la palabra, es bueno. Isaacar tenía una tierra buena para trabajar, una tierra fructífera, una tierra de la cual se podía deleitar, porque Dios bendecía todo en donde Isaacar ponía mano. Y después de servir y después de trabajar, él podía entrar al reposo de Dios y tener esa paz. Isaacar sabía cuál era su fortaleza. Él sabía que era trabajador, que se esforzaba, que estaba disponible, que era humilde. A él no le importaba si era un trabajo fuerte o no. Incluso hay versiones que dicen, él era esclavo de sus hermanos, porque les servía, porque veía que tenían de necesidad, y él los servía, él suplía esa necesidad. Por eso dice, bajaba el hombro para llevar esa carga.
En otras versiones dice, fue esclavo en tributo, es decir, le daba a sus hermanos, le daba a la gente necesitada. Imagínate a este Isaacar cerca de nosotros. Vamos a vernos nosotros. ¿Cuántas ocasiones nosotros estamos dispuestos a humillarnos? ¿En cuántas ocasiones estamos dispuestos a sostener en nuestros hombros a los demás? Bueno, depende de cuánto pesen. No. La carga emocional. Isaacar tenía una fortaleza, era su humildad, su trabajo, su pasión. Y él entendió. Y él no se quejó de esa fortaleza. Él dijo, yo trabajo, yo me humillo, yo estoy disponible, yo hago lo que debo hacer, me agrada que yo haga lo que Dios quiere que haga. Y entonces vino la paz de Dios sobre su vida. Y vio que esa paz era deleitosa, era buena. Miren, un amigo mío, no voy a decir nombres, decía, no hay nada mejor que un buen descanso después de no haber hecho nada. Hoy espero que no haya ninis aquí, pero hagan de cuenta, ¿no? Él decía que había una diferencia entre un flojo y un perezoso. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Yo tampoco, pero él decía, el flojo es aquel que se levanta tarde y que hace, ay, sí voy, pero con una lentitud brutal, o que no hace lo que tiene que hacer. Hay gente que, bueno, mi papá, estaba acostado en la cama y en su mesita de noche tenía una grabadora con un cassette. Antes habían cassette. Los que no saben qué es un cassette, es una cosita cuadradita de plástico con cinta adentro. Y él estaba acostado en su recámara con su grabadora, oyendo su música, y yo estaba en mi cuarto. Y mi cuarto, puedo decirles que, hagan de cuenta que era la puerta del cuarto de mi papá, salía yo y entraba al mío, ¿no? Pegaditos. Y yo estaba haciendo la tarea o lo que estuviera haciendo, ¿no? Hablando con Rosy, lo que estuviera haciendo. Me decía, oye José,